Bien, comencemos con la clase número 6. Hoy vamos a continuar con sistemas de presiones múltiples, pero vamos a analizar el enfriador de vapor y el subenfriador de líquido. Son los dos últimos componentes que se analizan del ciclo estándar. Bien, este es un diagrama con un enfriador de líquido. Lo que se hace es comprimir la salida del evaporador y ese vapor recalentado que sale del primer compresor se comprime desde la presión del evaporador hasta la presión intermedia o del separador, y ese vapor recalentado se mezcla, se hace burbujear en el líquido saturado seco del separador. Se recircula al separador. ¿Para qué? Para que intercambien calor, se enfríe un poco el vapor recalentado y salga como vapor saturado seco. Con esto se consigue que al compresor 2 no ingrese vapor recalentado, sino vapor saturado seco, con lo que ahorramos energía en la compresión. Eso es básicamente el mayor beneficio que se obtiene con el enfriador de líquido. Hay un micrófono encendido. Ok. Bien. Vamos a resolver el siguiente problema. Dice que un sistema de refrigeración utiliza un enfriador de vapor para operar con enfriamiento intermedio. La presión del condensador es de 9,3 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y de 1,1 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado en el evaporador. El diagrama presión-entalpía para este ciclo quedaría así. El estado 1, la salida del condensador es líquido saturado seco, se expande hasta la presión intermedia. En el separador se separa en líquido saturado seco y en vapor saturado seco a la presión intermedia. El líquido saturado seco sale del separador, se expande a través de una válvula de expansión hasta la presión del evaporador. Ingresa al evaporador y sale como vapor saturado seco. Ingresa al primer compresor, se comprime hasta la presión intermedia. Se mezcla con el líquido saturado seco de este separador. Las líneas rojas simbolizan intercambio de calor. Siempre tienen que dibujar las líneas de intercambio de calor, no importa si con el mismo color de las otras líneas, pero hay que dibujarlas. Estas líneas nos están mostrando que ese líquido saturado seco está pasando, parte de ese líquido saturado seco está pasando a ser vapor saturado seco, y ese vapor recalentado está pasando a ser vapor saturado seco. ¿Por qué? Por el intercambio de calor que ocurre en el separador, porque ese vapor recalentado está burbujeando en el líquido. Del separador sale vapor saturado seco, ingresa al compresor 2 y se comprime desde la presión intermedia hasta la presión alta del sistema. El refrigerante ingresa al condensador y se repite el ciclo. Bien, el efecto refrigerante sería la diferencia entre la entalpía 6 y la entalpía 5. Solo tenemos un evaporador. El trabajo de compresión 1 es la diferencia entre la entalpía 6 y la 7, entalpía de entrada y de salida, recordando el balance de energía de los compresores. Lo mismo para el compresor 2, entalpía de entrada menos entalpía de salida. El coeficiente de operación sería el flujo másico que pasa por el evaporador por su efecto refrigerante sobre el flujo másico que pasa por el compresor 1 por el trabajo de compresión, más el flujo másico que pasa por el compresor 2 por el trabajo de compresión. Para el estado 1 tenemos la presión alta del sistema. Sabemos que es un líquido saturado seco. Entonces entramos a la tabla, ubicamos la presión y leemos la entalpía del líquido saturado seco. Esa sería la entalpía 1. La entalpía 2 es después de una válvula de expansión. El estado 2 es la salida de una válvula de expansión, por lo tanto la entalpía se mantiene constante.
Para el estado 3 tenemos el título, sabemos que es un vapor saturado seco, y podemos calcular la presión intermedia con esa ecuación que les di antes. La presión intermedia del sistema, en este caso, sería 3,2. Entramos a la tabla e interpolamos entre esos valores de presión, ubicamos la entalpía del vapor, y esa sería la entalpía del estado 3. Para el estado 4 tenemos el título, que es 0, un líquido saturado seco, y también conocemos ya la presión intermedia. Hacemos lo mismo, pero ubicando la entalpía del líquido saturado seco. Esa sería la entalpía del estado 4. El estado 5 es la salida de una válvula de expansión. La entalpía se mantiene constante. El estado 6 es un vapor saturado seco a la presión del evaporador. Es la salida del evaporador. Ubicamos la presión de 1,1 y la entalpía del vapor. También vamos a ubicar la entropía porque este estado ingresa al compresor. Y sabemos que en el compresor la entropía se mantiene constante. Entonces, para definir el estado 7 tenemos la presión y tenemos la entropía. Se va a comprimir hasta la presión intermedia, que es 3,2. Entramos al diagrama presión-entalpía con esos datos. Ubicamos el estado 6, que es un vapor saturado seco a la presión de 1,1. Trazamos una línea de entropía constante hasta la presión de 3,2. Y ahí estaría aproximadamente el estado 7. Para el estado 8 es igual que el estado 3. Es el mismo estado, solamente que en distintas partes del proceso. El estado 8 es el vapor recalentado que se convierte en vapor saturado seco. La entalpía es igual que la 3. Vamos a necesitar la entropía del estado 8, que es la misma del estado 3. ¿Por qué? Porque este estado es el que ingresa al compresor 2. Entonces, leemos la entropía del vapor, tenemos que interpolar entre esos dos valores de presión, estos de acá, y la entropía del estado 8 es 0,166. Es igual a la del estado 9. Ya tenemos la entropía y la presión para definir el estado 9. Entramos al diagrama presión-entalpía, ubicamos el estado 8, que es un vapor saturado seco, a la presión 3,2. Trazamos la línea de entropía constante, 0,166, más o menos por aquí. Esta es la línea de 0,16 y esta de 0,17. Hasta la presión de 9,3. Ahí estaría el estado 9. Leemos la entropía, justo cae en el valor de 50. Bien, ya tenemos todo para determinar el efecto refrigerante y los trabajos de compresión. Ya conocemos todas las entalpías del sistema. Pero no podemos determinar el coeficiente de operación porque no conocemos ningún flujo másico todavía. No sabemos cuál es el valor del flujo másico 5, del flujo másico 6 y menos del flujo másico 7, 8. Y el enunciado no nos dice nada sobre la capacidad del evaporador que nos pueda ayudar a definir ese flujo másico 5. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar relaciones de flujos máxicos que nos ayuden a simplificar. Podemos dividir todo entre flujo másico 5 y lo único que tendríamos que encontrar es la relación entre el flujo másico 8 y el flujo másico 5. ¿Por qué? Porque aquí se va a simplificar y el flujo másico 6 es igual al 5. Entonces también se va a simplificar. Por eso es que elegimos flujo másico 5 o podemos elegir flujo másico 6 porque va a simplificar nuestros cálculos. Solamente tenemos que encontrar esta relación de flujos máxicos. Bien, haciendo un balance general, vemos que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2, igual al flujo másico 8 y al 9. El flujo másico 4 es igual al 5, al 6 y al 7.
vamos a hacer un análisis en el separador. Ese es nuestro sistema termodinámico, las líneas punteadas. Si nosotros observamos, tenemos dos entradas y dos salidas. Las entradas son el flujo másico 1 y 7, y las salidas el flujo másico 4 y 8. Haciendo el balance de energía nos queda así, lo mismo que el flujo másico, que el balance de masas, pero cada uno por su respectiva entalpía. Y podemos reacomodar, reemplazar los valores. Sabemos que el flujo másico 1 es igual al 8, lo reemplazamos. Y sabemos que el flujo másico 7 es igual al 4. Con esto la expresión se hace más pequeña. Reacomodamos para poder factorizar los flujos másico 4 a la izquierda y los flujos másico 8 a la derecha. Factorizamos y encontramos esta relación. Si nosotros vemos, el flujo másico 4 es igual al 5. Entonces, simplemente calculamos, reemplazamos las entalpías y nos sale que la relación entre el flujo másico 8 y 4, o 8 y 5, es de 1,32. Ya tenemos todo para determinar el coeficiente de operación. Simplemente reemplazamos en la expresión y calculamos. El coeficiente de operación para este ciclo es de 3,26. Si no hay ninguna pregunta, comenzamos con el segundo ejercicio de la clase. Bien, este ciclo es un ciclo estándar con subenfriador del vapor, del líquido, perdón, o enfriador del vapor. Este subenfriador de líquido lo que hace es un intercambio de calor similar al anterior caso, porque también utilizamos el separador. El anterior era enfriador de vapor y este es subenfriador de líquido. Es un caso similar, ¿por qué? Porque utilizamos el separador para intercambiar calor. La gran diferencia es que aquí no se mezclan los fluidos. No vamos a mezclar este vapor, este líquido saturado seco, este refrigerante en el estado 1, con el líquido que está en el separador. Para empezar, no los vamos a mezclar directamente porque no están a la misma presión. Y entonces lo que hacemos es hacer que pase ese líquido saturado seco, intercambie calor, pero no se mezcla, pasa por una pared. Esto es una pared que favorece el intercambio de calor. Y con eso lo que conseguimos es mantener la presión del líquido, de este líquido que viene del condensador, mantener la presión alta y hacer que intercambien calor para nuestro beneficio. ¿Por qué hacemos que intercambien calor? Este equipo generalmente se utiliza cuando las conexiones son muy largas entre el separador y el evaporador, o directamente entre el condensador y el evaporador. Cuando las conexiones son muy largas, se corre el riesgo de que caiga un poco la presión y este líquido que sale del condensador, que es un líquido saturado seco, cambie de fase. Se haga una fracción de ese líquido, se convierta en vapor, es decir, se haga una mezcla. Corremos ese riesgo de que caiga un poco la presión cuando las conexiones son muy largas y de que una fracción de líquido se convierta en vapor, y sabemos que eso daña nuestra válvula. Esta válvula es para líquido. Si ingresa vapor, se acorta su vida útil, cae su rendimiento y en general el rendimiento del ciclo va a caer. Por eso es que intercambiamos calor sin mezclarlos para hacer que este líquido, si está saturado seco, pase a estado de subenfriamiento. Por eso se llama subenfriador de líquido. Con el cálculo se va a entender mejor. Pero esa es, en pocas palabras, la función de este aparato. Bien, el diagrama presión-entalpía quedaría de la siguiente manera. El líquido que sale del condensador como líquido saturado seco en el estado 1 intercambia calor a través de estas paredes con el líquido saturado seco del separador. Se convierte en líquido subenfriado. La línea es roja,
en este caso recordemos que representa el intercambio de calor. Intercambian calor, se mueve un poco a la izquierda y es un líquido enfriado. Se está enfriando para evitar que la caída de presión haga que ingrese vapor a la válvula. Bien. El estado 1 también ingresa a la válvula de expansión y se expande hasta la presión intermedia y se separa en líquido saturado seco y en vapor saturado seco. Aquí lo que sucede es que el flujo másico se divide. Parte del flujo másico pasa directamente al intercambiador por el tubo intercambiador y parte del flujo másico se va a expandir para entrar al separador. El refrigerante enfriado que sale del intercambiador se expande a través de una válvula de expansión hasta la presión del evaporador. Ingresa al evaporador y sale de él como vapor saturado seco. Este vapor saturado seco que sale del separador de vapor, es necesario que hagamos que caiga la presión hasta la presión baja del sistema, porque si nosotros vemos, solo tenemos un compresor. Al tener solamente un compresor, estamos obligados a llevar todas las presiones a la presión más baja. Sabemos que esto es trabajo innecesario, porque lo que estamos haciendo es hacer que caiga la presión de este vapor saturado seco para después volver a comprimirlo. Pero no nos queda otra opción en este caso porque solo tenemos un compresor. Por eso es que hay esta válvula de expansión, porque necesitamos que este vapor saturado seco se expanda hasta la presión más baja del sistema, para que pueda mezclarse el estado 8 y el estado 6, dar un estado intermedio, que es el estado 9, un estado de vapor recalentado. El estado 6 es vapor recalentado. Y el estado 9 es el que ingresa ya al compresor, se comprime hasta la presión del condensador, ingresa al condensador y se repite el ciclo. Esta línea, recordemos que representa también el intercambio de calor. Nos está diciendo que parte de este líquido saturado seco, o este líquido saturado seco en su totalidad, en este caso, en realidad, está pasando a vapor saturado seco, a estado de vapor saturado seco, gracias al intercambio de calor que hace con este líquido saturado seco que está en la cañería. El efecto refrigerante sería la diferencia entre la entalpía 8 y la 7, y el trabajo de compresión sería la diferencia entre la entalpía 9 y la 10. El coeficiente de operación sería el flujo másico que pasa por el evaporador por el efecto refrigerante sobre el flujo másico que pasa por el compresor por el trabajo de compresión. Para el estado 1 entonces tenemos la presión y sabemos que es un líquido saturado seco. Entramos a la tabla, ubicamos la presión y leemos la entalpía del líquido saturado seco. El estado 3 es la salida de una válvula de expansión. Sabemos que la entalpía se mantiene constante. Para el estado 2 nos está dando el dato del subenfriamiento. Nos dice que el líquido se subenfría hasta una temperatura de 21 grados centígrados. Nos está diciendo que el líquido sale del intercambiador de calor a 21 grados centígrados. Entonces, sabemos que para definir un estado de subenfriamiento utilizamos directamente la temperatura cuando tenemos solamente la tabla de saturación, como en este caso. Entonces, con la temperatura de 21 entramos a la tabla y leemos la entalpía del líquido saturado seco. Para el estado 4 necesitamos conocer la presión intermedia. La vamos a calcular con esta ecuación que ya la conocemos. En este caso la presión intermedia es de 3,61. Sabemos que en el estado 4 el refrigerante es líquido saturado seco.
Ubicamos la presión y leemos la entalpía del líquido saturado seco. Esa sería la entalpía del estado 4. Para el estado 5 sabemos que el título es 1. Es un vapor saturado seco. Conocemos la presión intermedia. Entramos a la tabla, ubicamos la presión y leemos la entalpía del vapor saturado seco. El estado 6 es la salida de una válvula de expansión, la entalpía entonces se mantiene constante. Lo mismo para el estado 7. Se mantiene constante la entalpía 2. El estado 8 es la salida del evaporador. Sabemos que es un vapor saturado seco a la presión del evaporador. Ubicamos la presión y leemos la entalpía del vapor saturado seco. Bien, vamos a hacer un balance de masas porque ya definimos el estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, pero no conocemos el 9 ni el 10. El 9 es una mezcla entre el estado 6 y el 8, y el 10 es la salida del compresor. Vamos a hacer un balance general de masas. Vemos que el flujo másico 1 es igual al 9 y al 10, el flujo másico 2 es igual al 7 y al 8, el flujo másico 5 es igual al 6, y el flujo másico 9 es la suma entre el flujo másico 6 y el 8. Multiplicando por sus respectivas entalpías, reemplazamos. Nosotros sabemos que el flujo másico 9 es la suma entre el 6 y el 8, entonces reemplazamos ese valor para simplificar un poco la expresión. Dividimos todo entre el flujo másico 8 para encontrar una relación de flujo másico, porque no podemos determinar los flujos másicos del sistema, no hay ningún dato que nos ayude a hacerlo, no conocemos la capacidad del evaporador y no nos da el dato de ningún flujo másico. Entonces tenemos que encontrar una relación de flujos másicos. Y para hacerlo vamos a dividir esta expresión entre flujo másico 8. Simplificando nos queda así. Simplemente tenemos que despejar de esta expresión la relación entre el flujo másico 6 y el 8. Hacemos un balance en el subenfriador que nos va a ayudar también a determinar la relación de flujos másicos más adelante. La masa de entradas tiene que ser igual a la de salida. Nuestro subenfriador tiene una entrada y dos salidas. La entrada es el flujo másico 1 y la salida es el 2 y el 5. Haciendo el balance de energía, nos queda así. Como el flujo másico 1 es la sumatoria entre el 2 y el 5, lo reemplazamos, igual que en el anterior caso. Distribuimos, multiplicamos flujo másico 2 por entalpía 1, flujo másico 5 por entalpía 1, reacomodamos la expresión para poder factorizar y ya tenemos una relación de flujos másicos. Conocemos la relación entre el flujo másico 5 y el flujo másico 2, es 0,140. Y esa relación es igual al flujo másico 6, a la relación entre el flujo másico 6 y 8. Bien, ¿qué pasaba en el anterior caso? En el anterior caso habíamos llegado a esta expresión. No podíamos determinar la relación entre el flujo másico 6 y 8. ¿Por qué? Porque no conocemos la entalpía 9 y no conocemos las propiedades del estado 9 que nos ayuden a determinar la entalpía 9. Entonces, por eso es que hicimos un balance en el separador para encontrar esta relación y con esta expresión encontrar la entalpía 9. Eso es lo que vamos a hacer. Reemplazamos
Despejamos la entalpía 9 y reemplazamos los valores. Ya conocemos la entalpía 6, la 8 y la relación entre el flujo másico 6 y 8. La entalpía 9 es 42,78. Ahora podemos determinar el estado 10. Sabemos que la presión del estado 10 es la presión alta del sistema, que es de 9,3. Como siempre utilizamos el diagrama presión-entalpía, ubicamos primero el estado 9 con ayuda de la entalpía 9, que es 42,6 si no me equivoco, aproximadamente ahí, a la presión de 1, de 1. Trazamos una línea de entropía constante hasta la presión de 9,3. Ahí estaría aproximadamente el estado 10. Podemos leer la entalpía 10, que es 51. Bien, ya tenemos todo para determinar el efecto refrigerante y el trabajo de compresión. Ya conocemos todas las entalpías. No conocemos el flujo másico 7 ni el 9 para determinar el coeficiente de operación. Entonces vamos a simplificar esa expresión dividiendo todo entre el flujo másico 7. Recordemos que el flujo másico 9 es la suma entre el flujo másico 6 y el 8. Esto queda sobre el flujo másico 7. Distribuyendo, el flujo másico 7 es igual al 8. Entonces podemos hacer el cambio entre el flujo másico 7 por el 8 para poder simplificar y para poder utilizar una relación de flujo másico que ya conocemos. Nosotros ya conocemos la relación entre el flujo másico 6 y 8. Entonces simplemente vamos a reemplazar. El coeficiente de operación para este ciclo sería de 3,1. Bien, eso es la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta.